Dicen que hay mujeres que entran a una habitación y el aire cambia. Pero lo verdaderamente brutal de María Félix no es que todos la miraran, es que cuando la miraban ya era tarde. Ella ya había decidido quién iba a doblar la rodilla y quién iba a quedarse fuera de la historia. Ahora imagínate esta escena, en blanco y negro, con el sonido de unos tacones que no piden permiso. Una mujer camina como si el mundo fuera suyo, y lo raro no es su seguridad. Lo raro es que esa seguridad se construyó a golpes, con una infancia que no perdona, con un deseo que quema, y con un reloj invisible en la nuca, marcándole una sentencia. Si no se convierte en leyenda a tiempo, la van a borrar. Porque en el México de su época, el destino de una mujer bonita era sencillo: ser mirada, ser comentada y ser desechada. María quiso otra cosa, y para conseguirla, tuvo que pelear contra dos enemigos a la vez. El primero era un sistema hecho por hombres. El segundo, más elegante, más intocable, más peligroso. Una estrella que ya reinaba en el imaginario: Dolores del Río. La diva perfecta. La que tenía el aplauso y la bendición de la industria. La que, según muchos, ya había ocupado el trono que nadie más merecía tocar. Y entonces aparece María, con esa cara de a ver quién me detiene. Nace lejos del glamour. Álamos, Sonora, tierra de sol duro, Polvo fino y silencios que se quedan pegados a la piel. María de Los Ángeles Félix Güereña llega al mundo en 1914, en un México sacudido por la revolución, como si el país entero estuviera aprendiendo a respirar con el pecho abierto. En esa casa no se aprende a pedir, se aprende a aguantar, a mirar de frente, a no llorar donde te pueden usar la lágrima como cadena. Desde chica, su belleza no es un regalo, es una maldición que llama gente y también llama peligros. Porque ser la más bonita en un pueblo no es una corona, es un foco. Y un foco, cuando se enciende, atrae todo: admiración, envidia, hambre, chismes, manos largas. María crece entendiendo algo que no debería aprender una niña: que el mundo puede sonreírte con ternura, mientras te mide como mercancía. pero ahí aparece el primer twist, El que define su vida. María no se deja convertir en objeto, se convierte en autoridad. No porque alguien se la dé, sino porque decide comportarse como si ya la tuviera. Se muda a Guadalajara y luego la vida la empuja a la Ciudad de México, ese monstruo enorme donde la gente llega a morir de anonimato o a nacer de nuevo con otro nombre. María llega joven, pero no llega ingenua. Su presencia es tan grande que parece que trae una tormenta guardada en el pecho. Y en ese México urbano, donde el brillo y la miseria se dan la mano, descubre otra regla: la belleza abre puertas, pero también provoca que te quieran cobrar la entrada con tu dignidad. En esos años, su vida personal se vuelve un campo de batalla. Se casa con Enrique Álvarez Alatorre, un hombre mayor, y ahí el cuento podría volverse el típico: la joven bonita atada a una vida de señora. Pero María no encaja, ni con el deber ser, ni con el calladita te ves más bonita. Tienen un hijo, Enrique, y el mundo espera que ella se retire a ser madre, esposa, sombra. Y aquí viene otra imagen que parece escena de película: María, sola, mirándose al espejo, con la ciudad rugiendo detrás de la ventana, y una decisión en la garganta. No va a vivir arrodillada, no va a pedir permiso, no va a ser la esposa B, va a ser María Félix. Separarse en esa época no era un trámite, era un escándalo. Era ponerte una X social en la frente. Era que la gente te señalara como si tu libertad fuera un delito. María se mete el escándalo al bolso como quien guarda un lápiz labial. Y luego, la juzgan, la comentan, la inventan. Y en vez de encogerse, se endurece. Pero el destino todavía no le suelta el golpe grande. El medio artístico, la industria, los productores. Un territorio donde te sonríen y te devoran. María empieza a ser vista, a ser buscada, a ser descubierta. Y el verbo descubrir aquí es tramposo, porque suena a que alguien le hizo el favor. No, a María no la descubren, María se impone.
Llega el cine, el gran templo de la época, la pantalla donde México se mira a sí mismo y se inventa. Y ahí, entre pruebas, miradas que evalúan como si fueran cuchillos y comentarios que parecen cumplidos pero huelen a jaula, aparece una condición silenciosa, la que marca el primer gran límite de tiempo de su historia. En este juego, si una mujer no pega rápido, se acaba. Una falla, un papel mal elegido, una mala campaña, un rumor venenoso, y la industria te escupe como semilla. María lo sabe, lo siente, y actúa como quien tiene una bomba con cuenta regresiva escondida en el pecho. 1 año, se dice. 1 año para que mi nombre sea imposible de ignorar. Ese reloj no se ve, pero se escucha en todo. En su forma de caminar, en su forma de hablar, en su manera de mirar a los hombres como si fueran ellos los que están a prueba. Y entonces ocurre. Su primer gran papel importante llega con fuerza, y su presencia en pantalla no es bonita, es peligrosa. No parece una actriz pidiendo ser querida, parece una reina pidiendo tributo. La llaman altiva, le dicen soberbia, le inventan una frialdad que en realidad es armadura. Porque María no aprendió a confiar en sonrisas, aprendió a confiar en su disciplina, en su control, en su instinto. Y justo cuando empieza a levantar vuelo, aparece el gran conflicto, el que vuelve su biografía una historia de choque de titanes, la comparación inevitable. En los pasillos del medio, en las revistas, en las conversaciones con humo de cigarro, empiezan a decirlo con esa mezcla de morbo y emoción. ¿Ya viste a la nueva? Dicen que puede destronar a Dolores. Dolores del Río no era cualquier nombre, era prestigio, elegancia, el rostro que había cruzado fronteras. Para muchos, ella era el molde perfecto de la diva, intocable, fina, casi sagrada. Y el medio ama una sola cosa más que el talento, la guerra. Necesita bandos, necesita coronas. Necesita ver a 2 mujeres convertidas en relato. María escucha esos murmullos y no se espanta. Sonríe por dentro como si le hubieran prendido un cerillo. Porque ella no quiere ser la siguiente, no quiere ser la alternativa, no quiere ser la que compite. Ella quiere ser la medida. Pero también entiende el veneno. Si te meten en una rivalidad, te quieren usar como carne para el show. Te quieren hacer reaccionar, te quieren ver caer en el chisme. Te quieren ver suplicar aprobación. Y aquí se asoma otra capa de su genio. María aprende a pelear sin ensuciarse las manos. Donde otros gritan, ella sentencia. Donde otros explican, ella corta. Su carácter se vuelve noticia. Su frase, su postura, su "no me toques" se convierte en marca. Los hombres del medio, acostumbrados a controlar actrices como si fueran muebles, se topan con una mujer que no solo dice no, sino que lo dice con una calma que humilla. Y eso los enfurece, porque el poder más insoportable para un controlador es el poder de alguien que no necesita tu aprobación. En su ascenso inicial, María empieza a elegir su imagen como quien elige un arma. No va a ser la novia sufrida, no va a ser la pobrecita, no va a ser el adorno. Va a ser la que manda, la que mira, la que decide. Y con cada paso, el reloj sigue corriendo. Si no se convierte en mito, la van a reducir a rumor. Y entonces llega un punto de no retorno, cuando entiende que su vida real también tiene que convertirse en personaje, porque el cine no solo filma películas, filma reputaciones. Y María, con una intuición casi cruel, empieza a construir la doña incluso antes de que el público sepa que así la va a llamar. La ciudad se vuelve un tablero, los estudios un palacio de trampas, las entrevistas duelos con sonrisa. Y mientras la industria juega a compararla con Dolores, María juega a algo más grande, a obligar al país entero a mirarla de frente. Y justo cuando parece que ya agarró el control, cuando cree que ya aprendió a moverse en esa selva, llega el giro que aprieta la garganta. El medio no solo quiere verla brillar, también quiere verla caer. Porque una mujer que manda asusta, y lo que asusta se intenta destruir. Un rumor puede matar una carrera. Un "dicen que" puede cerrar puertas. Una foto mal contada puede convertir tu nombre en chiste. María lo sabe. Y decide convertirse en algo que los rumores no puedan derribar.
una figura tan grande que el chisme se vea chiquito. Por eso su estrategia no es pedir cariño, es provocar respeto. Y si el respeto no llega, provocar miedo. Así empieza la verdadera historia. La de una mujer que no vino a actuar para entretener, vino a conquistar una época. Y en el horizonte ya se ve la tormenta, el papel que la va a cambiar para siempre, la película que la va a sellar como mito, y la guerra silenciosa con la reina que ya estaba en el trono. Porque el público todavía no lo sabe, pero el duelo ya empezó. La cuenta regresiva que María traía metida en la nuca no era metáfora. Se sentía como un fósforo encendido muy cerca del vestido. En la Ciudad de México, la industria del cine olía a maquillaje, a sudor y a ambición, y a algo más peligroso, a hombres acostumbrados a decidir quién sirve y quién estorba. Y María, con esa mirada que parecía decir, no me toques el destino, entró al estudio como quien entra a una pelea donde ya sabe el resultado. Porque el primer golpe fuerte no se lo dio una cámara, ni un guión, se lo dio el rumor, ese animal. Ese monstruo de pasillo que se alimenta de envidia. Apenas empezó a sonar su nombre, también empezó a sonar el otro, Dolores del Río, la reina, la elegancia, el ícono que había cruzado fronteras. Y entonces el medio hizo lo que siempre hace. Puso dos mujeres en un ring para entretenerse, y se sentó a comer palomitas. María entendió el truco al instante. Si caía en la trampa del pleito, la iban a convertir en chisme. Pero si la ignoraba, la iban a borrar. Así que eligió el tercer camino, no pelear por el foco, convertirse en incendio. Y en eso, como si el destino escuchara su estrategia y se riera, llegó el papel que parecía escrito para ella con tinta de veneno, Doña Bárbara. Aquí va el gancho que la gente no entiende hasta que lo ve en pantalla. María no actuó a Doña Bárbara. María se rebeló. Porque Doña Bárbara no era una mala de caricatura, era una mujer hecha de cicatrices, de supervivencia, de furia elegante. Una fuerza que no pide disculpas. Y cuando María se plantó frente a la cámara con esa energía, el país sintió un escalofrío colectivo. Una mujer podía ser belleza y peligro al mismo tiempo. En el set dicen que el silencio se volvía raro cuando ella caminaba. Había risas, había ruido de técnicos, había el golpeteo de la maquinaria. Y de pronto, cuando María entraba, como si el aire se apretara, todo bajaba un tono. No por miedo infantil, por intuición adulta. Nadie quería ser el que se le pusiera enfrente. Y ojo con esto, porque aquí está el primer twist grande de su llegada al poder. María no conquistó el cine solo con talento, lo conquistó con control. Empezó a aprender el juego como una jugadora de ajedrez que ya vio 10 jugadas adelante. Entendió el encuadre, la luz, el perfil, el ritmo de la escena. Entendió algo que casi nadie se atreve a decir. En cine, la cámara ama, pero también devora. Y si tú no dominas cómo te mira, te convierte en lo que le conviene al productor. María decidió que la cámara no la iba a usar. La cámara iba a obedecer. Y mientras el público se deslumbraba con la doña, por detrás ocurría una guerra silenciosa. Los estudios querían moldearla en el molde clásico, la actriz agradable, la estrella manejable, la que sonríe aunque le falten al respeto. Pero María respondía con una frase que no necesitaba gritarse. Yo no soy manejable. Sus negativas no eran berrinches, eran límites. Y en un mundo donde el sí era requisito para existir, el no de María fue una bomba. Ahí es cuando su reloj interno apretó más. Ya tenía atención. Ahora necesitaba poder real. No el poder de que te inviten a la fiesta, sino el poder de elegir qué historias contabas, con quién trabajabas, cómo te vendían, cómo te trataban. Porque en esa industria, el aplauso dura lo que dura el estreno, pero el respeto se negocia con sangre fría. Y el medio, que olía el espectáculo, encendió la rivalidad. María versus Dolores. Era un titular perfecto. La vieja reina contra la nueva fiera. La diva internacional contra la mujer que venía a mandar. Aunque ellas no se estuvieran tirando puñales en público,
El sistema las necesitaba enfrentadas. Porque una mujer sola es amenaza. 2 mujeres peleando son entretenimiento. Dolores del Río representaba el ideal fino, intocable, casi aristocrático. María representaba lo contrario. Una realeza nacida del desierto, del orgullo, de la mirada directa. Y eso reventó algo en el imaginario mexicano. Había gente que quería que María ganara porque simbolizaba la rebelión. Y había gente que quería verla caer porque una mujer así les movía el piso. Y entonces ocurrió otro giro. María comprendió que su rival no era Dolores como persona. Su rival era la idea de Dolores, el pedestal. El así debe ser una estrella. Y si quería el trono, tenía que derribar el pedestal, sin parecer desesperada. Así que hizo algo que parecía simple, pero era brutal. Se volvió inevitable. Trabajó sin descanso, elegía proyectos con colmillo. Se colocaba siempre un paso adelante. Y cuando la industria le ofrecía un papel donde podía quedar como adorno, lo rechazaba, aunque le temblara el suelo. Porque su plazo seguía vivo. Si en este año no me convierto en mito, me convierten en reemplazo. Y el reemplazo es un destino humillante. Estás ahí solo hasta que llegue otra más joven. La doña no iba a permitir eso. Y el público respondió como responde México cuando ve a alguien romper la jaula, con devoción y con morbo. La querían por fuerte, pero también la querían ver caer. La amaban, pero la examinaban. Cada paso se volvió noticia, cada vestido, cada frase, cada desplante. Y María, en lugar de esconderse, jugó a favor. Si el país la miraba, ella iba a decidir qué verían. En esa etapa, su figura se volvió una especie de mitología en tiempo real. La gente no decía, vi una película de María Félix, decía, vi a María. Como si fuera un evento, no un casting. Como si su presencia fuera el verdadero argumento. Y justo ahí, cuando parece que la corona ya se está asentando, la vida le mete la prueba más peligrosa, el amor como campo minado. Porque el amor, para una mujer en ascenso, suele venir con factura. Te quiero, pero bájale. Te adoro, pero no me humilles. Te admiro, pero obedece. Y María se topa con un hombre que no era cualquiera, sino otro volcán con nombre propio. Otra leyenda que quería mandar, Agustín Lara. La historia de ellos no es romántica de postal, es romántica de guerra. Lara, compositor inmenso, dueño de una sensibilidad que podía hacer llorar a un país entero con una melodía, y con un ego del tamaño de un teatro. María, la mujer que no se arrodillaba. El choque era inevitable. Y por supuesto que México se volvió loco. La diva y el músico, el glamour y el bolero, la belleza y la pluma. Aquí va una imagen para que se te quede clavada. Lara escribiendo canciones como si fueran cartas perfumadas, y María escuchándolas con cara de bonito, pero yo no soy tuya. Él le compuso María Bonita, sí, pero lo verdaderamente intenso no fue la canción, fue el mensaje oculto. Era un intento de atarla a un mito, de convertirla en musa. Y María no nació para musa, María nació para autora. Se casan, y por un momento, el país cree que eso va a domesticarla. Que ahora sí, la doña se va a suavizar. Pero no. Lo que pasa es lo contrario. El matrimonio se vuelve un escenario donde se pelea el poder de la narrativa. Y ahí viene lo más interesante. Mientras su vida privada se vuelve una novela, María usa esa atención como combustible para su dominio público. La prensa la sigue como si persiguiera un cometa. Ella aparece impecable. Ella responde con frases que cortan. Ella nunca se muestra derrotada. Aunque por dentro, el costo de cargar el personaje empieza a pesar como una armadura mojada. Y el medio, cruel, empieza a afilar cuchillos. ¿Será que ya se le subió? ¿Será que sin Lara no brilla? ¿Será que solo es un fenómeno pasajero? Y detrás de esos comentarios, el fantasma de la rivalidad vuelve a asomarse. Dolores sí era una dama, María es un escándalo. María escucha todo. Y en vez de achicarse, hace una jugada que redefine su poder. Empieza a convertir el escándalo en autoridad. Porque si te llaman difícil,
mejor que te teman. Si te llaman orgullosa, mejor que te respeten. Si te llaman fría, mejor que nadie se atreva a tocarte. Y aquí el gancho se vuelve más oscuro, más adictivo. ¿Qué tan lejos puede llegar una mujer que decide no necesitar a nadie, cuando el mundo entero está diseñado para que la necesiten? María se vuelve una fuerza de mercado. Una película con su nombre ya no era una apuesta, era una garantía. Y eso, en un sistema donde el dinero manda, es el tipo de poder que abre puertas, pero también provoca conspiraciones. Porque con poder llega la reacción. Productores que quieren bajarla, directores que quieren ponerla en su lugar, colegas que la miran con sonrisa pero guardan resentimiento. Y entonces el rival se vuelve más cercano. No solo Dolores del Río como figura, sino todo un círculo de gente que prefería un cine donde las mujeres sufrieran bonitas, no mandaran. María se enfrenta a eso con una mezcla rarísima, elegancia y violencia simbólica. No golpea mesas, no arma escenas histéricas. Su arma es la calma. Su arma es el no. Su arma es presentarse tan impecable que el intento de humillarla rebote como piedra contra mármol. Y mientras tanto, su plazo se transforma. Ya no es solo un año para pegar. Ahora es algo más peligroso. 3 movimientos para blindarme. Si no blindaba su trono, el sistema se lo iba a cobrar con un reemplazo joven, con un rumor bien plantado, con una película que la ridiculizara. Así que María empieza a elegir con más frialdad. Se vuelve estratégica. Si en pantalla interpretaba mujeres que dominaban, en la vida real se vuelve una mujer que negocia como general. Aprende quién manda en cada sala. Aprende qué silencios significan amenaza. Aprende qué sonrisas traen trampa. Y justo cuando parece que el poder ya está asegurado, llega el giro que aprieta el cuello. La industria le ofrece algo que suena a honor, pero es veneno. La quieren encasillar como la doña para siempre. Un solo tipo de mujer, un solo traje, un solo mito. Eso era una forma de control. Si la dejaban ser solo una cosa, eventualmente el público se cansaría. Y entonces sí, adiós corona. María lo ve venir. Y hace lo que hace una reina real cuando detecta un golpe de estado. Se adelanta. Decide expandirse. Decide cruzar fronteras. Decide que su poder no va a depender del capricho de un estudio ni del gusto de un solo país. Y entonces, en el aire, empieza a sentirse la siguiente tormenta. Europa. La sofisticación, los nombres grandes, las miradas extranjeras que no la conocen y no le deben nada. Un nuevo tipo de juicio. El reloj vuelve a sonar, más fuerte. Si México la coronó, el mundo la puede desmentir. Y si el mundo la desmiente, la rivalidad con la idea de Dolores se vuelve todavía más cruel, porque Dolores ya había sido internacional. María está a punto de hacer la jugada más arriesgada de su vida, y como toda jugada grande, exige sacrificios. Dejar atrás seguridades, romper alianzas, aceptar que el siguiente paso puede convertirla en diosa o en anécdota. Y ahí, justo ahí, con el trono recién ganado y una nueva guerra asomándose en el horizonte, termina esta parte de su historia, no con un cierre, sino con una puerta abriéndose de golpe, como si alguien acabara de encender la luz del escenario más grande. Cuando María decidió cruzar el océano, no lo hizo con una maleta, lo hizo con un ultimátum metido entre las costillas. Si Europa no me reconoce, México me va a olvidar. Porque el aplauso es caprichoso. Y en el cine de esa época, la memoria del público podía ser más cruel que un enemigo. Un día te aman y al siguiente ya están buscando a la nueva cara que los haga sentir lo mismo. Y ahí está el primer golpe de esta etapa. María llega al mundo grande y descubre que su fama no viaja en barco con ella. En Europa no eres la doña. En Europa eres una mujer extranjera con un acento que te delata y una leyenda que nadie firmó. Y ese tipo de silencio, el silencio de la gente que no se impresiona, es uno de los más peligrosos. Pero si alguien creía que María iba a encogerse, no entendía su naturaleza. María no se adaptaba. María obligaba al entorno a adaptarse a ella. Los sets europeos tenían otra temperatura.
Menos melodrama, más precisión. Menos ¡órale, órale! Más relojes y papeles y jerarquías frías. Y en medio de esa maquinaria, María hizo lo que hacía siempre: observar y controlar. Aprendió algo que no se enseña en ninguna escuela de actuación. El poder no está en gritar, está en hacer que todos se callen cuando tú respiras. Su manera de trabajar se volvió un ritual. No era la actriz que llegaba a ver qué sale. Llegaba con el personaje clavado en la espalda como si fuera columna vertebral. Elegía el ángulo donde la cámara no la endulzara, sino la afirmara. No buscaba verse frágil, buscaba verse inevitable. Y si el director quería suavizarla, María le devolvía la mirada con una calma que cortaba: suavízate tú. Aquí va una imagen que vale oro para un video. María en camerino, con la luz rebotando en el espejo, el maquillaje casi terminado, y ella sin sonreír. Afuera se oye el movimiento del set, voces en otro idioma, pasos rápidos, gente que no la conoce. Y justo antes de salir, se queda quieta un segundo y piensa: tengo 90 días. 90 días para que aquí, donde nadie me debe nada, pronuncien mi nombre sin que suene a exotismo. 90 días para que el mundo entienda que mi belleza no es adorno, es una advertencia. Ese límite de tiempo no es invento romántico, era la lógica del mercado. Un contrato, un proyecto, una apuesta. Si no funcionas rápido en el extranjero, te conviertes en la mexicana que intentó. Y María no nació para intentó, nació para dominó. Y sin embargo, el segundo twist llega como una puerta que se cierra por dentro. Afuera de México, María descubre que lo más difícil no es convencer a extraños. Lo más difícil es sostener tu mito sin tu tribu. En su país, su dureza era leyenda. Afuera, podía verse como arrogancia. Y esa diferencia, esa mínima diferencia, podía volverse veneno. Pero María tenía una habilidad rara: convertir el veneno en perfume. En cada escena, parecía que no estaba actuando un papel. Parecía que estaba firmando un decreto. Cuando el personaje hablaba, María no decía diálogos, los dictaba. Y empezó a pasar algo que a ella le gustaba. Los técnicos extranjeros, esos que no se dejaban impresionar, empezaron a verla con la mirada que se reserva para lo peligroso. No era admiración barata, era reconocimiento de especie. Esta mujer no es una actriz bonita, esta mujer es un fenómeno. Mientras tanto, del otro lado del Atlántico, en México, el ring seguía instalado. La rivalidad con la idea de Dolores del Río no desaparecía, se transformaba. Ahora el chisme era otro. Dolores ya conquistó Hollywood. ¿María de veras puede conquistar Europa? Y aunque María fingía no escuchar, lo escuchaba todo. Porque el enemigo más inteligente no es el que te golpea de frente, es el que te mete la duda por debajo de la piel. María reaccionó como reacciona una reina cuando detecta conspiración. Reforzó su maquinaria de trabajo. Se volvió aún más selectiva. Se negó a escenas que la redujeran. Negoció con frialdad. Exigió respeto como si fuera cláusula de contrato, no favor. Y aquí viene algo fuerte, algo que la gente no se imagina. Ser María Félix era un trabajo de 24 horas. Si un día te ven flaquear, el mundo te lo cobra. Si te ven llorar, te lo cobran. Si te ven suplicar, te lo cobran con intereses. Por eso María no descansaba del personaje. María vivía dentro de su propio mito. Y eso, aunque te haga invencible por fuera, también te puede romper por dentro. En esta etapa, sus logros se acumulan como golpes en una campana. México la confirma una y otra vez como la gran figura. Trabaja con directores fuertes, con fotógrafos que saben convertir el rostro en territorio sagrado. Hace películas donde su presencia no es accesorio, es motor. Y lo más importante, se vuelve el tipo de estrella que ya no espera instrucciones, construye condiciones. Hay algo hipnótico en cómo María se apropiaba del personaje María. Se decía que podía entrar a un foro y cambiar la temperatura del día, que el galán más macho se acomodaba el saco como niño nervioso, que un productor, antes de hablar, tragaba saliva,
No por miedo de caricatura, por una razón simple: María no era dócil. Y cuando una mujer no es dócil, el mundo se descompone buscando la forma de dominarla. Entonces viene el gran punto de tensión de esta parte. El sistema decide probarla con su arma favorita. No con un insulto directo, con una estrategia más elegante: la tentación. Le ofrecen proyectos que suenan a gloria, pero traen trampas. Historias donde la quieren convertir en objeto de deseo sin alma. Historias donde el final exige que ella pague por su fuerza, como si ser fuerte fuera pecado. Historias donde la mujer poderosa termina humillada para que el público aprenda. María reconoce esa jugada como reconoce un depredador el olor de otro, y hace algo que en ese tiempo era casi suicida: rechaza, dice no, se aleja de lo que no la representa, y eso es un logro enorme que casi nadie mide. María convirtió el no en parte de su carrera. Y el público lo sentía. Por eso, cuando aparecía en pantalla en historias intensas, mujeres duras, pasionales, complejas, la gente no veía solo entretenimiento, veía una especie de venganza colectiva, la fantasía de que una mujer puede mandar sin pedir perdón. Pero no todo era control, la vida también le metía zancadillas. En lo personal, María carga con heridas que no se exhiben en alfombra roja. La soledad de ser la más, la presión de sostener una imagen, las relaciones que se vuelven guerras privadas. Y aquí llega un giro frío. A veces, tu competencia no te quiere destruir, quiere que te destruyas tú sola, que te canses, que te hartes, que te rompas. Los medios, hambrientos, buscaban cualquier grieta, una discusión, un gesto mal interpretado, una frase para convertirla en monstruo. Y María, en vez de defenderse explicando, hacía lo que desespera a los atacantes: se mantenía inamovible. Porque en su lógica, explicarte es aceptar que ellos tienen derecho a juzgarte. Y entonces, otra vez, aparece el duelo con la corona ajena. La comparación con Dolores no cesa, muta como serpiente. Ahora Dolores es refinada, María es explosiva. Dolores es arte, María es carácter. Dolores es internacional, María es mito local. Y esa última frase era el veneno puro. María decide responder no con un pleito, sino con una obra. Con presencia, con taquilla, con prestigio. Con la clase de proyecto donde el mundo tenga que pronunciar su nombre, aunque sea por obligación. Y aparece un logro que se siente como estampida: su participación en historias que cruzan fronteras, donde ya no es solo estrella mexicana, sino actriz que comparte pantalla y producción con otros mundos. Cuando regresa a México, lo hace con más filo. Ya no es la que va subiendo, es la que regresó con el mundo en la bolsa. En esos años, su imagen se vuelve también un triunfo cultural. María marca moda, maneras, frases, postura. No era solo cine, era identidad. Era el tipo de mujer que hace que otras mujeres se pregunten: ¿y si yo también puedo hablar así? ¿Y si yo también puedo decir que no? Esa influencia es un logro invisible pero enorme. Cambió el tono de lo posible. Ahora, el tercer twist, y este sí te engancha con los dientes: cuando María por fin domina el escenario, el destino le mete un reto que no se negocia: la edad y el desgaste. En pantalla, a cierta edad, a las mujeres las empiezan a empujar hacia el rincón. A los hombres los llaman madurados, a ellas las llaman ya pasó. Y ese ya pasó era la guillotina. María lo vio venir con años de anticipación y decidió que si alguien iba a decidir su fin, sería ella. Por eso su trabajo se vuelve aún más quirúrgico: papeles contados, elegidos como puñales. Apariciones que no desgastan el mito, sino que lo tallan como estatua. Y en medio de esa estrategia aparece una joya que le da a su carrera un brillo distinto. Una película donde comparte fuerza con un ídolo popular y la historia sacude emociones profundas, conectando con públicos más amplios, y cruza de nuevo fronteras con reconocimiento internacional. Ahí María demuestra algo que sus críticos odiaban: que no era solo pose, que detrás del porte había oficio, que detrás de la dureza había inteligencia emocional, que sabía seducir al espectador sin rebajarse.
Pero nada de esto sale gratis. En privado, cada logro suma presión, porque mientras más alto estás, más fuerte pega el viento. Y a María la azotaban dos vientos a la vez: el del éxito que exige perfección y el de la rivalidad eterna que exige comparación. En este punto, el conflicto con Dolores del Río, o más bien con lo que Dolores simbolizaba, se vuelve una batalla por el lugar en la memoria. No era quien era mejor actriz, era quien iba a ser la cara definitiva de una era, quien iba a quedar como sinónimo de diva mexicana cuando ya no quedara nadie para discutirlo. Y María, con una lucidez casi feroz, entiende algo decisivo. El mito no se gana solo con películas, se gana con ausencias, con saber retirarte a tiempo, con no desgastarte en cualquier proyecto, con dejar al público con hambre. Así que empieza a hacer algo que desconcierta a la industria, se vuelve más inaccesible, más selectiva, más intocable. Y ese movimiento, que muchos le critican como soberbia, es en realidad una jugada maestra. La distancia aumenta el deseo. La falta de exposición aumenta el aura. María empieza a construir su leyenda como quien construye una fortaleza, con muros, con reglas, con puertas que solo se abren cuando ella quiere. Y aquí viene una escena para cerrar esta parte con tensión. María, ya consagrada, ya convertida en símbolo, escucha una frase que envenena a cualquier estrella. Ya viene otra. Le mencionan una joven, un rostro nuevo, una belleza fresca. La industria intenta lo de siempre, sustituir. Y en ese momento, María entiende que su verdadera victoria no es seguir compitiendo contra mujeres nuevas. Su verdadera victoria es cambiar el juego. Su reloj interno vuelve a sonar, pero ahora marca otra cuenta. 6 meses para decidir su siguiente movimiento. Si se queda, la exprimen. Si se va, la extrañan. Si vuelve, reina. Si insiste, se desgasta. Es una ecuación cruel, y María, que nunca fue buena para obedecer, decide lo único que siempre la salvó: controlar la narrativa antes de que la narrativa la controle. Así, sin anunciarlo como despedida, sin ponerse sentimental para la prensa, empieza a caminar hacia la salida del foro con la misma energía con la que entró, como si el lugar le perteneciera, pero ya no lo necesitara. Y lo más adictivo es esto: cuando una estrella deja de necesitar el escenario, se vuelve todavía más peligrosa, porque entonces no tiene nada que perder. El día que María se empezó a ir del cine, sin despedirse con lágrimas, sin hacer drama de micrófono, pasó algo rarísimo. La industria siguió hablando, pero se oyó más vacía, como si alguien hubiera apagado una lámpara que llevaba décadas encendida, y de golpe, todos vieran la sombra que siempre estuvo ahí. Porque retirarse, para una estrella, no es descansar. Retirarse es un acto de poder o una sentencia. Y María lo sabía mejor que nadie. La doña entendía que el enemigo final no era el productor, ni el galán, ni siquiera la chava joven que venía empujando por el lugar. El enemigo final era otro, silencioso, paciente, invencible: el olvido. Y el olvido tiene un truco: no llega con golpes, llega con bostezos. Así que María hizo lo que hacen los que de verdad mandan: cambió el campo de batalla. Si ya no iba a dominar el set todos los días, iba a dominar la imagen. Iba a ser mito vivo, presencia que no necesita película para imponer respeto. Iba a volver su vida cotidiana en un escenario donde ella controlaba la luz, el encuadre y el guión. En esos años la veías aparecer como si fuera un evento, impecable, filosa, con esa mirada que no pedía nada pero lo exigía todo. Y la gente, aunque no hubiera estreno, reaccionaba igual. Ahí va María. No una señora que envejece, no una ex actriz, una institución caminando. Pero aquí viene el gancho oscuro. Lo más difícil de volverte leyenda es que, cuando ya lo eres, te quedas sola en la cima. Porque ya no puedes ser una más, ya no puedes ser informal, ya no puedes fallar en público. Cada gesto se vuelve titular, cada palabra se vuelve sentencia. María empezó a vivir con ese peso como quien carga joyas, brillantes, pesadas,
inevitables. Y sí, las joyas importan aquí, porque no eran solo lujo, eran símbolo. María entendía el poder de lo visual mejor que muchos directores. Una gargantilla no era un adorno, era una armadura. Un anillo no era un capricho, era un mírame y entiende quién manda. Su estilo se volvió parte de su lenguaje. Había personas que no habían visto una sola de sus películas, pero sabían identificarla por el porte, por el cuello levantado, por esa forma de estar sentada como si el mundo tuviera que acomodarse alrededor. La prensa seguía intentando lo de siempre, encontrarle grietas, inventarle decadencia o ponérsele con nuevas divas. Y aquí el rival se puso más claro. Ya no era solo la idea de Dolores del Río, ahora eran los nombres frescos, las modas, los públicos que cambiaban de antojo cada temporada. Y el sistema quería la escena más vieja del mundo, la reina destronada. Pero María nunca se prestó al teatro de la derrota. En vez de competir directamente con Juventud, esa batalla ridícula que siempre le proponen a las mujeres, María compitió con algo más grande, con el tiempo. Y lo hizo a su manera, con una estrategia que parece fría, pero es profundamente humana. Convirtió cada aparición pública en una reafirmación. No salía a ver qué dicen, salía a recordarles que su nombre no era tendencia, era piedra. Y aún así, la vida le tenía guardado el golpe que no se puede controlar con postura. Porque puedes negociar con productores, puedes imponer tu aura, puedes blindarte contra el chisme, pero no puedes blindarte contra la sangre. El golpe llegó con la forma más cruel posible, su hijo. Hay momentos en que hasta las leyendas se quedan sin guión, y el dolor de una madre no respeta coronas. La tragedia la golpeó donde más duele, y de pronto, por primera vez en mucho tiempo, María tuvo que enfrentar una cosa que no podía dominar con una frase brillante ni con una mirada de acero: el vacío. Aquí imagínate el contraste, bien cinematográfico. El closet con vestidos que parecen esculturas, la casa silenciosa, el eco de pasos en un pasillo largo, y María, sola, sin público, sin set, con una pena que no se deja maquillar. Porque cuando se apaga el ruido, el mito se queda con la persona. Y la persona, a veces, se quiebra sin que nadie lo vea. Ese dolor no la volvió tierna para las cámaras. No le gustaba que la compadecieran. La compasión, para María, olía a debilidad pública. Pero sí la volvió más misteriosa, más encerrada en su fortaleza, como si hubiera decidido que al mundo ya no le debía explicaciones. Y aquí viene un twist que te cambia la lectura completa de su personaje. María no era dura porque no sintiera. María era dura porque sentía demasiado. Y esa era la única forma de sobrevivir sin que el mundo le arrancara pedazos. Mientras tanto, la rivalidad histórica seguía flotando, aunque ya no con el morbo de ¿quién es mejor? Ahora era una competencia por la inmortalidad. ¿Quién quedaría en el relato final del siglo? Y el destino, con su ironía salvaje, fue cerrando el círculo. Dolores del Río ya se había ido años antes, y eso dejó un silencio extraño. Se acabó la comparación directa, pero no se acabó la pregunta. La pregunta se volvió más pesada, más definitiva. Cuando ya no estén las dos, ¿a quién va a recordar el mundo como el rostro supremo de aquella era? Y María, que siempre supo leer el aire, entendió lo que venía. El último duelo no se pelea con películas ni entrevistas, se pelea con memoria colectiva. Por eso, en su etapa final, María se volvió una especie de guardiana de sí misma. No aceptaba cualquier evento, no regalaba su presencia, no se prestaba a la nostalgia barata. Si la invitaban para recordar tiempos, ella lo volteaba. No era antes fue grande, era sigo siendo. Y aquí, justo aquí, se nota el tamaño de su inteligencia. María no permitió que la convirtieran en caricatura de diva. No aceptó ser meme antes de que existieran los memes. Cuando la querían suavizar, contestaba con filo. Cuando la querían arrinconar con preguntas sobre edad, respondía como quien corta una cuerda, sin temblar. Porque para ella, el respeto no era negociable. Aún así, por debajo de esa fortaleza había un reloj que ya no era el de la carrera. Era el reloj real, el único que no se compra.
el calendario. Y el calendario tiene un sadismo particular. Te regala cumpleaños para celebrar y al mismo tiempo te recuerda que estás avanzando hacia el final. Aquí viene la imagen que amarra todo. María, ya mayor, impecable, con el mismo brillo en los ojos. Mira el mundo con esa expresión de yo ya vi cómo funciona esto. Ya no pelea por papeles, ya no pelea por titulares. Ahora pelea por algo más elegante y más brutal. Que su nombre siga significando lo mismo dentro de 20, 50, 100 años. Y entonces, como si el destino hubiera esperado el momento más teatral, ocurrió lo imposible de ignorar. María Félix murió el 8 de abril de 2002. Y lo que vuelve ese dato una puñalada perfecta es que el 8 de abril era su cumpleaños. Ahí está el límite de tiempo más despiadado y más cinematográfico que puede tener un mito. El día que el mundo le iba a cantar feliz cumpleaños, el mundo terminó despidiéndola. Como si la vida, al final, hubiera dicho, te di la fecha para que la controlaras, y te la cobro igual. La noticia cayó como si se hubiera apagado una estrella de verdad. Porque no era solo murió una actriz, era se fue un modo de existir. Se fue una mujer que enseñó, a golpes de mirada, que una mexicana podía ser feroz sin perder elegancia, podía ser deseada sin volverse propiedad, podía decir no sin pedir perdón. Y aquí está el último twist, el que la convierte en legado y no solo en biografía. Después de María, el cine y la cultura mexicana ya no pudieron fingir que el arquetipo de mujer era uno solo. La doña dejó una grieta en la pared, por donde se colaron otras mujeres a respirar distinto. Su rivalidad con la diva perfecta se volvió con el tiempo otra cosa. Ya no era una pelea por el trono, sino la existencia de dos coronas distintas. Dolores como elegancia clásica, María como poder indomable. Y el hecho de que la gente siga hablando de ambas no significa que una ganó. Significa algo más interesante. Que el país necesitaba esos dos espejos para entenderse. Pero si me preguntas quién ganó el último duelo, el de la memoria, la respuesta está en una escena que se repite sin que nadie la ordene. Una chava joven, décadas después, ve una foto de María Félix por primera vez. No sabe todavía la filmografía completa. No conoce los chismes, no vivió esa época. Y aún así, se queda viendo la imagen como si la imagen la viera de regreso. Y dice, casi sin pensar, ¡qué mujer! Ese qué mujer es la victoria. Porque no es qué bonita, no es qué famosa, es qué mujer. Es reconocimiento de fuerza, es impacto puro. María pasó de ser actriz a ser símbolo, de ser símbolo a ser leyenda, y de ser leyenda a ser ese tipo de presencia rara que no muere del todo, porque se queda flotando como perfume caro en un cuarto vacío. No la ves, pero la sientes. Y ahí está la última verdad. La doña no se retiró para desaparecer. Se retiró para volverse más grande que la pantalla. Para que, cuando el mundo intentara reducirla a recuerdo, el recuerdo se quedara corto.